Para proseguir con las partes internas de una bomba de inyección, vamos a encontrar como punto principal el conjunto bombín, ¿sí? Este conjunto es el que va a proporcionarle a la bomba de inyección el combustible necesario, ¿sí? En sí, ella trabaja mediante un eje acodado o eje de muñequilla, ¿sí? Que mediante un giro, un movimiento giratorio, él actúa sobre un émbolo, ¿sí? O un tipo empujador. Este empujador me va a mover una varilla que se va a llamar varilla de inyección. Esta varilla de inyección es la que nos va a controlar el caudal de, de diésel que va a ser inyectado mediante las cámaras de inyección, ¿sí? Aquí encontramos el conjunto de aceleración o conjunto de alimentación de diésel, ¿sí? Que mediante un eje él va a empujar los dosificadores, ¿sí? Los dosificadores son aquellos que van a aumentar el caudal de diésel en el instante de aceleración. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que mediante una posición vamos a inyectar una cantidad específica de diésel. En cuanto a él, tenemos unos muelles que van a permitir que retorne la varilla cuando el tiempo de la muñequilla haya pasado, ¿sí? Aquí encontramos un diafragma. Este diafragma nos va a permitir dos cosas: controlar o regular la presión de inyección y enviarla mediante un retorno. Aquí encontramos el retorno. En esta cavidad encontramos también un área de alimentación de diésel, ¿sí? En esta parte que tenemos aquí móvil vamos a encontrar la piñonería. Esta parte sería la que estaría directamente engranada con el piñón del damper, ¿sí? Y aquí encontramos también una válvula. Esta válvula nos va a permitir el vaciado del sistema en caso de que absorba aire. Es importante acotar de que este bombín es como una bomba que nos va a permitir hacer vacío para eliminar las partículas o espacios de aire que hayan quedado durante algún caso en específico. En caso de que el vehículo se quede sin diésel y necesita un bombeo de las mismas, ¿sí? En cuanto al funcionamiento en sí, el top va montado sobre una carcasa. Esta carcasa se acopla directamente al block mediante unos pernos y que la piñonería va a ser la que va a permitir el movimiento, ¿sí? A continuación les voy a mostrar que después de la cámara de inyección él tiene una tubería y va directamente al inyector. Próximamente les voy a explicar el sistema un poco más detallado, ¿sí? Aquí podemos ver el eje acodado, el movimiento que hace con los empujadores, ¿sí? Esto ocurre a mayores revoluciones, ¿sí? Incluso podemos ver aquí un pequeño orificio. Ese pequeño orificio es el que va a inyectar la cantidad mínima de diésel en el circuito de ralentí. Pero ya cuando vamos a la parte de dosificación, podemos ver que ese caudal va a aumentar. Ese caudal va a aumentar mediante el circuito de alimentación y lo va a hacer así, mediante el dosificador. Al dosificador girar, él va a aumentar el pulso de inyección mediante las mismas muñequillas. En sí, en los diésel, él aumenta la cantidad de combustible y no de aire. Mayormente el aire siempre va a ser continuo. Entonces, él mediante la muñequilla comprime el diésel, lo envía mediante el orificio a la cámara de inyección. Esta cámara de inyección lo que nos va a permitir es comunicar directamente la inyección del combustible por un riel o por una tubería directamente al inyector, que el inyector por presión nos va a permitir atomizar la cantidad de combustible que es enviada por la bomba. Y en el circuito de alimentación podemos ver que la muñequilla se comunica directamente a un émbolo. Este émbolo tiene un muelle que hace retornar este émbolo. Este émbolo, ¿qué es lo que produce? Produce un vacío para que el diésel sea absorbido por esta parte, y aquí envía es la parte de lo que le explicaba antes, que es la parte de
purga del sistema de diésel, que es cuando absorbe o quedan espacios de aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema diésel? El sistema diésel es un sistema que se ha renovado y que principalmente lo que nos va a permitir es una mayor inyección de combustible a alta presión. Esto es todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar directamente al grupo.